en Historia y Sociología Militar. En esta ocasión presentaremos los adelantos en antropología. La primera ponencia sobre la antropología militar con nuestra investigadora Daniela Trujillo Hassan. Su ponencia se titula La epistemología de la antropología militar en Colombia. Daniela Trujillo es antropóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, se ha desempeñado como investigadora de la cultura militar y los hábitos de alimentación de contextos arqueológicos. Actualmente se encuentra asociada al Centro de Estudios Históricos del Ejército como asesora en temas de antropología militar y a otros proyectos como Casa Tito y Arqueología Templo de San Ignacio. Bienvenida Daniela y tienes la palabra. Muchas gracias Laura por tu introducción. Voy a presentar pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, Daniela. Se escucha fuerte y claro, gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la epistemología de la antropología militar. La palabra antropología viene de la etimología antropos, que traduce ser humano, y logía, que significa conocimiento. Es decir, que la antropología ha trabajado o ha estudiado al ser humano. No obstante, los estudios que se han hecho sobre antropología han coincidido en que el ser humano tiene como inherente la cultura. Esto implica que en el Centro de Estudios Históricos fue necesario, al pensar una antropología militar, establecer el objeto de estudio que nosotros tenemos, es decir, el ser humano y la cultura dentro de las Fuerzas Armadas, el Estado y la guerra. No obstante, dentro de este ejercicio, las ciencias militares constituyeron una gran ayuda para entender esta epistemología de la antropología militar, de lo que se va a hablar más adelante. Naturalmente, al hablar sobre el ser humano y la cultura asociados al Estado, fue necesario hacer un ejercicio reflexivo que no reprodujera los modelos coloniales de la antropología que hubo durante 1492 a través de la antropología como crónica, cuando los seres humanos fueron vistos o entendidos por quienes venían del continente europeo y quienes observaban y analizaban a quienes habitaban en este continente y hacían representaciones y hacían análisis sobre quienes habitaban aquí, quitándoles la humanidad, viéndolos como animales. No podían en ese momento entender que había ahí cultura. Luego, cuando fue la antropología durante el siglo XIX, se vio la antropología como historia natural del hombre, es decir, supliendo la ausencia que hubo durante 1492 y algunos años más adelante, trató de haber un marco metodológico y un marco teórico basado en los principios de las ciencias naturales, lo que generó grandes problemas, puesto que en ese momento las teorías evolucionistas de Charles Darwin y los modelos de taxonomía que tenían autores como Linneo generaron que la antropología buscara en ese momento hacer unas taxonomías del ser humano que generaron unos sesgos racistas durante ese momento. Así, en el siglo XX, ya la antropología cambió un poco más reflexiva a la etnografía. Aquí en la imagen estamos presentando y se está viendo a Bronislaw Malinowski en una de sus investigaciones cuando hizo una observación participante dentro de los trobriandeses. Esta experiencia permitió hablar de la etnografía, es decir, hacer crónica, leer estas sociedades, escribir sobre ellas, sin embargo desde una perspectiva mucho más reflexiva y con una metodología propia de la antropología. Naturalmente, actualmente se están utilizando las posturas de otros filósofos o de otros sociólogos como lo es Nietzsche, Kant, Foucault, quienes permiten entender la antropología desde una perspectiva mucho más reflexiva que permite entender la dificultad que tiene el ser humano para ver a otros al quitar estos juicios de valor que podrían a realizar estos estudios sobre la cultura de una manera sesgada. De esta manera, en el Centro de Estudios Históricos del Ejército, hicimos un análisis del ser humano militar, del ethos militar, desde 3 puntos de vista o 3 fases o perspectivas. La primera, como podemos ver en esta imagen, son estas flechas que aparecen aquí, que es cuando el civil entra a la institución a través de una serie de entrenamientos que lo hacen militar.
Esto no solo tiene que ver con la profesión militar o con la articulación de una doctrina o apropiación de una doctrina, sino que también con la comprensión de una serie de mitos comunes. Por ejemplo, en un libro que escribimos sobre epistemología de la antropología militar, hablamos sobre el mito del guerrero. El mito del guerrero estaba basado, por ejemplo, sobre la serie de historias que son narradas en libros como la Odisea y la Ilíada y que exaltan el carácter fuerte, el carácter masculino, el carácter heroico que debe tener el combatiente, que en este caso es visto como un héroe, como, como alguien que tiene unas características que son exaltadas. No obstante, los trabajos en arqueología que han trabajado temas arqueológicos sobre los combatientes han permitido ver que estos tipos de sociedades muchas veces ni siquiera estaban constituidos únicamente por hombres y que muchas veces este tipo de conceptos son más unas narrativas, lo cual da cuenta de un ejercicio discursivo que exalta una serie de características que hacen parte de un mito fundacional sobre el combatiente, un aspecto que también fundamenta el ethos militar que tienen las Fuerzas Armadas en general. No obstante, estos entrenamientos y esta serie de ideas que llegan a la cultura militar modifican los cuerpos de quienes están dentro de la institución. Es decir, cuando una persona entra, no solamente se capacita o se entrena y adquiere un cuerpo fuerte o un cuerpo mucho más resistente, sino que también adquieren unas disposiciones corporales. Aquí es cuando entramos a discutir con autores como Michel Foucault. Es decir, estas transformaciones de sus cuerpos también tienen que ver con la forma en que estas personas caminan, en la forma en que estas personas comen, en la forma en la que estas personas realizan su vida cotidiana. Y es aquí cuando hablamos de un hábitus y un estilo de vida militar. Un hábitus hace referencia a esas actitudes cotidianas que delatan quién eres. Y el estilo de vida militar hace referencia, viéndolo desde la perspectiva de autores como Pierre Bourdieu, hace referencia a la forma en la que la gente come, en la que la gente duerme, en la que la gente se viste durante cada día de su vida, en su vida cotidiana, y que reproducen también una serie de discursos de una élite dentro de su propia comunidad. Es aquí cuando se puede hablar sobre los símbolos, por ejemplo, pues los uniformes militares, por ejemplo, tienen una serie de símbolos que hablan sobre quién es esta persona dentro de la institución, cuáles son los gustos que esta persona tiene, qué capacidades tiene, que estos símbolos, por ejemplo, hablan sobre el rango que la persona tiene, por lo cual se puede hablar que estos símbolos, que son particularmente importantes dentro de la antropología, porque autores, por ejemplo, como Levi-Strauss o Clifford Geertz, hablan de cada actitud que tiene el ser humano o cada acción que tiene dentro de la cultura, puede ser interpretada como un texto. Es decir, que los antropólogos interpretan símbolos y signos casi como un texto que debe ser interpretado desde una manera casi lingüística. En este sentido, se puede hablar de unas identidades militares que pueden ser vistas a través de los símbolos que tienen que ver con el estilo de vida y los hábitos cotidianos que estas personas tienen. Al hablar entonces sobre los rangos, sobre las actividades que estas personas tienen, se puede hablar también de una organización social militar. Es decir, de la serie de distribuciones del trabajo que estas personas hacen dentro de su cultura en particular, que en este caso, por ejemplo, se puede ver reflejada en las armas. Cuando una persona está en la escuela militar y elige las armas o la arma que le va a definir durante el resto de su carrera, o eso es lo que debería ser, esta persona adquiere una identidad y un lugar dentro de la comunidad en particular. No obstante, los artefactos, como las armas, no solamente son interpretados a través de las identidades de esta manera, sino que los artefactos dentro de la antropología también tienen que ver con la cultura material, así como lo hemos visto en otras exposiciones que se han hecho durante este foro. Podemos ver que los artefactos dentro de la antropología tienen un carácter arqueológico, es decir, se puede interpretar en las armas, los vestidos, los vestigios que dejan los seres humanos como forma para interpretar la cultura material. No sé si están viendo en la pantalla que después del recuadro que vemos aquí, donde aparecen todas estas figuras militares, hay unas flechas que van hacia afuera. Estas flechas muestran básicamente la interacción que tienen
no solo los seres humanos militares dentro de su propia comunidad, con principios particulares, sino que también esa interacción que tienen los militares con la sociedad civil. Dentro del Centro de Estudios Históricos del Ejército hemos realizado algunos estudios sobre esta interacción entre la sociedad militar con otras comunidades dentro de la nación. En este caso voy a hablarles sobre un estudio que realicé el año pasado sobre dos conceptos que aparecen aquí, que son el estilo de vida y las identidades. Fue un estudio que quedó publicado en la revista José María Córdoba sobre la relación entre los estilos de vida de la comunidad Motilón Barí y el ejército colombiano durante la Operación San Roque. Este trabajo en particular tiene varias características que resultan interesantes, puesto que en el Catatumbo hay varios resguardos de esta comunidad. En el mapa que se presenta a mano izquierda se pueden ver algunas de las casas donde ellos están situados que representan los resguardos, y también se ven las unidades operativas donde están ubicados las unidades militares. Esta relación fue analizada a partir de los regalos o las donaciones que realizó el ejército durante la pandemia de COVID-19, apenas iniciaba el año pasado, para suplir algunas de las contingencias que estaban sucediendo en ese momento. Naturalmente, teniendo en cuenta estas características, se usó como teoría básica los conceptos que tiene Marcel Mauss en el trabajo sobre ensayo sobre el don. A partir de estas teorías se formuló una entrevista semiestructurada que permitió realizar unas entrevistas de los militares, tanto con la comunidad como entre ellos, hablando de la serie de regalos o la serie de donaciones o operaciones de acción integral que estaban realizando en ese momento hacia la comunidad, lo cual permitió entender las distancias que había entre estas comunidades a partir del lenguaje que ellos utilizaban. En este caso, para hacer este análisis, se hizo un análisis de PCA y Cummings Clustering en el programa R. La gráfica que vemos a mano derecha nos muestra los grupos o clusters que se realizaron a partir de estos resultados. Entonces, el círculo que aparece abajo muestra a las entrevistas de los militares con la comunidad y sin la comunidad, que muestran un discurso muy similar, utilizaban palabras muy similares después de haber realizado un conteo de cada una de las palabras que emplearon, y se muestra que uno de los puntos que está ahí habla de la entrevista que tenían los miembros de la comunidad, líderes en esta operación que articulaban dichos regalos, y que tuvieron un discurso que también era legal para ser entendidos por los militares. No obstante, el grupo verde que aparece afuera muestra que las entrevistas realizadas individualmente a los miembros de la comunidad tenían un lenguaje diferente asociado a su forma de comprender el territorio. Es decir, que ellos hablaban de que la única manera de resolver los problemas que tenían en cuanto a su acceso a recursos era al tener acceso nuevamente a los sitios donde tradicionalmente cazaban, recolectaban y pescaban. En este sentido, este estudio resulta revelador sobre la serie el impacto de la serie de regalos que se realiza desde el ejército hacia otras comunidades. Otro de los estudios que realicé en el Centro de Estudios Históricos del Ejército tiene que ver con la identidad de la organización social militar a través de los símbolos. Uno de estos trabajos, también publicado en la revista José María Córdoba, trata sobre la organización social de los ejércitos en la batalla de Boyacá. Es una construcción georreferenciada. Para esto fue necesario hacer una comprensión de la simbología militar, de la simbología universal militar, para entender la forma en que los ejércitos libertador y realista se organizaban en ese momento. Y además se reconstruyó junto con el capitán Jorge Mauricio Cardona, minuto a minuto, dónde pudieron haber estado estos sujetos durante la batalla. Este análisis histórico y geográfico permitió entender los lugares en los que pudo haber estado la vanguardia, la retaguardia y algunos de sus miembros en particular dentro de esta batalla. Pero visto desde la perspectiva antropológica y analizado desde autores como Colin Renfrew y Paul Baum, a través que hablan sobre la organización social desde el punto de vista arqueológico,
nos permitió entender no solo dónde podrían estar estos vestigios, sino qué características podrían tener estos vestigios a partir del tipo de elementos y el tipo de características que tenían aquellos que estaban combatiendo en ese momento. Por ejemplo, en la vanguardia podrían encontrarse vestigios de aquellos que en ese momento tenían una percepción social que en este momento habíamos expuesto cuando hablamos del siglo XIX, que es un sesgo racista, ya que hablaban sobre lo que en ese momento eran llamados negros e indígenas, que muchas veces estaban combatiendo en la vanguardia, o personas que tenían un estatus mucho más bajo y que además tenían elementos particulares de la vanguardia, como vistos desde la estrategia militar. En el combate en la retaguardia podrían encontrarse otro tipo de elementos, otro tipo de vestigios asociados a una élite criolla. Y esto pues, resulta muy interesante dentro de estos estudios arqueológicos, puesto que permiten un paneo para entender una futura prospección en este sitio que puede ser arqueológico. También se realizó otro estudio sobre que articula conceptos relacionados con los mitos y la profesión militar. El día de hoy, de hecho, vamos a lanzar el libro Combatientes de 2 milenios, que tiene parte de estos estudios realizados, en el cual se realizaron más de 150 entrevistas a un curso que tuvo más de 500 oficiales durante el año 1995. Se realizaron una serie de entrevistas para recopilar historias de vida, los cuales que fueron analizados en el software Atlas T y permitieron entender varios aspectos relacionados con varias preguntas, que en este caso permiten entender aspectos relacionados con los mitos y la profesión militar, que fue uno de los análisis que se realizaron desde el área de antropología del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Algunas de las características que los miembros del curso exaltaban tenían que ver en su contexto con el secuestro, las heridas, las pérdidas humanas, la separación familiar, la injusticia y el desacuerdo. Esta serie de características, retomando un poco cuando se hablaba sobre el mito del guerrero, aquí fue tomado desde otro concepto que se llama el guerrero warrior, para ver cómo estos integrantes del curso llegaron a cuestionar de manera crítica a través de sus experiencias personales estos conceptos fundacionales que hacen parte del militar a través de sus experiencias de retiro involuntario. Por ejemplo, al experimentar este retiro involuntario, ellos estaban en desacuerdo, sentían tristeza al tener que haber experimentado separación familiar y daño emocional. Naturalmente, este tipo de estudios son muy pertinentes para entender no solo la fuerza militar vista en su relación con lo civil, sino en sus relaciones internas como institución castrense. Y bueno, estos son algunos de los estudios que se han realizado, además de otros boletines de antropología que han integrado los temas inicialmente vistos en este recuadro y que integran la arqueología, la antropología biológica e integran la lingüística y la antropología cultural en las 3 grandes áreas que nosotros utilizamos, que fueron el etos militar, el Estado-Nación y la antropología operacional. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Laura, por tu introducción.